comenzar con este servicio a estudios teológicos profundos y el tema lo va a traer el ministro, pero vamos a comenzar con una oración antes de todo. Padre Santo, Dios de la gracia y misericordia, venimos ante tu presencia, Señor mío, para estudiar esta palabra de la verdad, Señor mío, porque tu palabra es verdad y ella es la que dan testimonios de ti, Señor, no los hombres, porque sabemos bien que esta palabra es espíritu, porque Dios es espíritu, Señor. Guíanos conforme a la dirección tuya y la recta y correcta, Señor mío, para que sea nuestro corazón enderezándose a la verdad, Señor mío, no a cuestiones humanas, sino a cuestiones de que tú nos pones de la verdad, la luz y el camino. Como dijo el Señor Jesús, que tú eres el alfa y el omega y el principio y el fin, y que se haga conforme a tu voluntad, Padre, en estos estudios, y seas tú el guía del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, guíanos, Señor, y nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de tu preciosa esencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo. Estamos aquí unidos una vez más con el ministro David y estamos aquí haciendo una ilustración teológica de estudios profundos. Y el tema, ministro presente, ¿de qué se trata? Estamos nosotros hablando acerca de cuál es el idioma más antiguo de la humanidad. Amén. El idioma más antiguo de la humanidad. Hemos visto algún sinnúmero de informaciones que a veces uno encuentra, a veces en Google, escucha a otra gente en YouTube, y cada uno tiene una idea diferente, pero cuando nosotros nos enfocamos bajo un panorama bíblico que nos ilustra bien las situaciones que han ocurrido durante estos eventos, entonces nos da a entender con más claridad cuál es el idioma que más se estuvo manteniendo, y posiblemente hasta Adán y Eva tuvo que haberlo mantenido, pero en ese tiempo no se llamaba el lenguaje adánico. Sí, usualmente tocamos este tema por la razón de que no muchos tocan este tema. Usualmente ni sabemos bien la tradición ni muchas otras cuestiones que supuestamente son los primeros que han hecho estudios profundos, no saben su origen exacto. Nosotros nos estamos basando a base de información confiable y profunda, más allá que nos apoyan con ciertos orígenes y ciertos puntos, en lo cual nos lleva a entender a una clarificación sobre lo que se habla, el origen y el principio del lenguaje. Según dice, nosotros habíamos buscado, ¿verdad, Juan Carlos?, acerca de que el idioma más antiguo se dice siempre que es el chino. Sí. Y que hubo una escritura encontrada que nos más o menos remonta esta información como de 1400 años antes de Cristo. Recordemos que del cero, desde el lado del año de Cristo para atrás, se lee en forma diferente, se mide el tiempo. Sí, más tiempo. Entonces, es el que tiene más números. Sí, pero en este caso dice que según dice, es algo que no tiene mucha lógica. Pues si dice que los chinos es el idioma más antiguo, dice 1400 antes de Cristo, imagínate que las lenguas semíticas como el Ajad, por ejemplo en el Medio Oriente, que donde se dice que es la cuna de la humanidad, dice que ahí existieron muchas escrituras y mucha información que datan de 1500 años antes de Cristo. En otras palabras, nos daría que es mucho más antiguo el lenguaje semítico. Sí, porque usualmente el ministro tiene razón. Lo que son suposiciones, porque para nosotros tener, como le dicen los científicos, hipótesis, son suposiciones, en lo cual no nos da un tiempo exacto. Pero lo que más importante es aquí, que en el mismo Wikipedia nos está diciendo que el lenguaje semítico, lo que es bíblico, tiene 1500 años, nos da a entender que tiene más tiempo de lo que es el lenguaje chino. Porque el lenguaje chino sí, solo tiene 1400 años, dice. Claro, 1400 años. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que viendo bien aquí, se está contradiciendo el mismo. Entonces, es una hipótesis. Pero vamos a ir por qué entonces se basa eso. Porque usualmente en la Biblia hay un comienzo y hay un arrasamiento de la humanidad por el diluvio, por su pecado. Entonces hay un tiempo, como le estaba diciendo al ministro, hay un tiempo de que ¿por qué nos contamos del lenguaje semítico? Entonces, humanamente, nosotros vamos a darnos a entender que humanamente vamos a ver que Sem es el hijo de Noé.
son los tres hijos de Noé, Sem, Cam Cam y y Jafet. Jafet. Entonces, el hijo de mayor es Sem. Entonces, pero humanamente, pero bíblicamente Dios nunca hace excepción. Dios, para todos ellos, son el linaje, porque Dios hizo por algo el propósito del diluvio y también para que rijan la tierra. Desde el principio sabemos bien que el ministro, hemos tenido un toque ahí, un toque más o menos de tocar ciertas áreas para no salir confundidos, porque confundido, como dicen muchos, es el diablo. Saludos allá a todas esas personas, anyway. Vamos nosotros a estar bien claros con este tema, porque sí, este tema nos va a ilustrar mucho en lo que el ministro nos tiene aquí, que el lenguaje semítico no se basa solo al linaje de Sem, sino vamos a recorrer más atrás de todo esto a lo que es el lenguaje de Adán y Eva. Nosotros entendemos que en la Biblia nos habla de la descendencia, la genealogía o el linaje de donde vino Cristo. Cuando Adán y Eva pecaron, en Génesis 3:15 dice que a través del linaje de Adán y Eva, por medio de la mujer vendría Jesucristo. Es por eso que la línea sanguínea de la descendencia humana es salvada. En otras palabras, que aunque Dios haya destruido a la raza humana por el diluvio, sin embargo preservó a Noé por medio de Noé, que era antes de que empezara el diluvio. Entonces, por medio de Noé seguiría más adelante la descendencia sanguínea por el cual vendría Jesucristo el Mesías. Entonces nosotros hemos visto ahí en la genealogía que tenemos ahí en el televisor, que nos habla desde Adán hasta el diluvio. Sí. Entonces durante todo la humanidad, o sea, que todos, especialmente los hijos de Noé, hablaban todos un mismo idioma antes del diluvio, y también el mismo lenguaje mantenían después del diluvio. Amén, amén. La única etapa en la cual ellos ya perdieron el lenguaje, como está en el libro de Génesis capítulo 11, es que cuando hubo la torre de Babel, que Dios confundió su lengua. Eso no significaría que el lenguaje que ellos tenían iban a perderlo. Es como decir, si ellos hablaban español y vendría una confusión de lenguas, aparecería otro grupo, el mandarín, el francés o el alemán. Entonces esos idiomas, eso no significa que desaparecería mi lenguaje español. Sí, lo mismo sucedía, sí. Que en ese sentido, a través de Sem se mantendría el mismo lenguaje. O sea que Noé, Sem, Cam, Jafet, e inclusive los de atrás, Adán y Eva, hablaban el mismo idioma. Sí, usualmente yo tenía una confusión con el ministro, pero usualmente él la clarificó bien en claro, sabiendo bien que muchos preguntarán, pero ¿por qué tú le dices semítico a un lenguaje que verdaderamente sabemos bien que viene Adán más atrás? Entonces, usualmente sabemos bien que el conocimiento de semítico, el lenguaje que viene ya hablando semítico, viene ya expresado semítico en la Torre de Babel cuando se separan los idiomas. Pero en sí ya existía antes de tiempo. Pero vamos a basarnos a un origen de cuando ya le dan sentido a cada idioma. Entonces desde ahí, pongámosle, un ejemplo grande, pongámosle, ahorita puede ser la sal, pero yo no sabía que era sal. Pero viene así a muchas personas, nos unimos y dice, este es sal. Entonces yo comienzo desde ese día ya saber, ok, ese es sal. Y siempre ha sido la sal. Más o menos una explicación para poder ilustrar de lo que en verdad el ministro nos acaba de decir. Pero en sí, este lenguaje ya viene heredado de los prazayas. Sí, desde Adán, desde la primera creación del hombre. Entonces, ¿por qué no le decimos adamítico entonces? Como yo le decía al ministro, si es semítico, pero viene de los hijos Noé. Entonces es porque en el tiempo del diluvio también, recordamos es que Dios arrasó todo el pecado por la maldad del pueblo. Usualmente ahí nos está hablando en lo que dice en Génesis, todo sobre lo que pasó en el diluvio, de la maldad, dice. Que Adán tuvo que regresar y procreó un hijo que se comenzó y se llamó Set. Del linaje de Set es donde nosotros tenemos bien en claro, comienza ya el linaje de lo que es Noé, hasta el diluvio. Y de ahí solo queda Noé y sus hijos. Y de ahí comienza la nueva
generación, civilización. Con y todos con el mismo con lenguaje. todo, exacto, con Todos todos tenían. el mismo. En ese momento todos tenían el mismo lenguaje. Ministro, siga. Hablaban como Adán y, o sea, como Adán y Eva. El lenguaje, recuerden que aunque la pregunta que él dice, ¿cómo? Si se comunica con Dios a veces con lengua. Si Adán y Eva se comunicaban a veces con Dios por medio de telepatía, no era. Si Dios le creó al hombre, le puso la boca para hablar. Tenían que hablar el mismo lenguaje. Bueno, Tenían que mantener el mismo lenguaje. Ese es un pensamiento que estábamos tratando. Ese es otro aparte, punto a segunda tocar. parte. Sí, Pero sí. siguiendo esto de que Adán hablaba con el mismo lenguaje a sus hijos y a otras generaciones se mantuvo siempre hasta la Torre de Babel con el mismo lenguaje. Todos hablaban lo mismo. O sea que la Torre de Babel viene después del diluvio. O sea, tanto Sem, Cam, Jafet hablaban el mismo idioma. El versículo, ¿cuál era el versículo? En el capítulo número de Génesis 11 nos habla sobre la Torre de Babel. Amén. Entonces, Sígame. ¿qué pasó durante este tiempo? Recordemos, no fue que ellos hablaban solamente hasta el diluvio un lenguaje, era después del diluvio, fue hasta antes de que Abraham apareciera, ellos hablaban todos el mismo idioma. En el capítulo 11, si ustedes ven, aparece la Torre de Babel y en el capítulo 12 aparece Abraham, el libro de Génesis. Sí, usualmente Entonces, aquí nos dice, y dijimos, vamos a edificar una ciudad. Usualmente la razón por qué Dios hizo esto, porque usualmente no quería que el orgullo del hombre se enalteció en sí. Una vez más vemos que uno de los problemas más graves de la humanidad es el enaltecimiento, el orgullo, en lo que nos lleva usualmente a tener desigualdades, y con más razón con Dios. Usualmente Dios no lo hizo porque quería algo malo para sus hijos, no. Dios quería mostrar que sin esa unificación, sin que Dios lo pueda unir, no podemos hacer nada sin Él. Entonces, aquí nos está hablando de la Torre de Babel y dice, y edificaremos una torre y los hijos de hombre. Y dijo Jehová, he aquí al pueblo es uno. Génesis 11:6. sí. Es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Es correcto lo que está diciendo el ministro. De ahí sigue el 7, o sea, Génesis 11:7. Y dice, para que ninguno entienda, él habla de su compañero. O sea, Dios quiso parar esa necedad del hombre. O sea, Dios no quiso que él siguiera construyendo algo que para Dios en verdad es algo imposible para el hombre, pero para Dios es posible. Pero si estuviéramos en el momento cero, cuando Adán fue el primer hombre, si no hubiéramos pecado, hubiéramos podido hacer ese contacto con Dios directo. Teníamos ese contacto con Dios directo, pero lastimosamente el hombre seguía, después de esto que pasó de los hijos de Noé, seguían haciendo muchas otras cosas, en lo cual el primer lenguaje semítico se viene dando la primicia del primer hijo de Noé, que se llamaba Sem. De Noé, Sem. Sem, sí. Sem. Y desde ahí usualmente muchos han chocado con esta posición. ¿Por qué le dimos la primicia a Sem? Si antes de Sem y antes de Noé ya hablaban un lenguaje, incluso en esa ciudad donde estaba ubicado Noé, que había mucho pecado usualmente, y ciertos escritos que dicen apócrifos, no pueden ser ciertos, pero son de origen desconocido, significa apócrifos. No nos abarca que ellos hayan traído mujeres entreverándose con el hijo mayor, pero en sí ellos tenían unas mujeres, pero no sabíamos si es del mismo linaje de Noé. O sea, de los primos, de los hermanos de Noé, pueden ser primos hermanos de ellos. Diferentes linajes en ese tiempo. Okay. Bueno, hablando sobre el tema del lenguaje, en este caso, yo quiero, por ejemplo, decirle lo siguiente, que después del diluvio, o sea, mantuvieron el lenguaje hasta la Torre de Babel, y más adelante aparece Abraham.
En otras palabras, Abraham tuvo que mantener el mismo lenguaje semítico que uno le llama el arameo. Inclusive los primeros, algunos capítulos del libro de Génesis fueron escritos en ese idioma arameo. O sea, el semítico se convierte ya arameo. Recordemos que recordemos que el idioma es un solo lenguaje, pero cuando comienzan a mezclarse con otras culturas, comienzan a otra escritura, otro modismo y otro término a expresarse. Lo modifica, o Se sea, modifica. lo escriben en la escritura, lo modifica a arameo. Pero en sí, ¿por qué le decimos semítico? Una vez más volvemos, es por Sem, pero Por la ya descendencia, escrito sí. viene porque el linaje ya sale de ahí. Algo más importante, un detalle importante. Nosotros conocemos, cuando hay una pregunta, ¿cuál es la cuna de la humanidad? Entonces hay gente que le dice, es Medio Oriente. Claro, en el Medio Oriente fue la ubicación donde se desarrolló el panorama bíblico completo de la Biblia. En otras palabras, ahí salió Abraham, se dice que por ahí está el diluvio, por ahí estuvo Adán y Eva, todo es en Medio Oriente. Por eso en esa área se ubicó los descendientes de Noé, los de Sem. De ahí es que sale también esa área de donde está el río Éufrates, que ustedes conocen, Medio Oriente, desde ahí que sale Abraham. Pero los otros hijos de Noé se ubicaron en otras regiones. Ellos tuvieron, por ejemplo, Cam se ubicó en la región de África. Okay. Y también parte de lo que es Canaán o Israel, que hoy es Israel, que se encuentran los palestinos también. Okay. Pero para el lado de Europa se fueron los descendientes de Jafet. Entonces con otro lenguaje, porque Dios les confundió el lenguaje. Recordemos, esto es lo que pasa durante la historia. A veces decimos, ¿por qué hay tanto escrito de la creación o del diluvio en el idioma griego, o en otros países, o en China hablan sobre esto? Claro que pueden hablar ellos, pero ellos son este grupo o estas naciones que se formaron fueron después de la Torre de Babel que se formaron. Y cada uno de los hijos de los descendientes de Noé llevaron, vamos a decir, en su idioma, ahora que ya no era el idioma semítico, ellos hablaban en otro idioma, llevaban esa historia y la escribían en su propio lenguaje. A Noé no le iban a llamar Noé, le iban a poner otro nombre. Entonces, las historias cambian después de la Torre de Babel. Entonces todos ellos van a hablar acerca de la creación, van a hablar acerca de Noé, van a hablar acerca del diluvio, por esa misma razón. Pero el mismo nombre no lo va a mencionar a Noé con ese mismo nombre, ni las circunstancias no la van a mencionar, porque ellos llevaban un lenguaje a veces oral o escrito, sea en madera, sea en piedra, también escrito, o sea en papiro. O sea, el idioma era escrito primero o verbal y luego también escrito. Hay un punto que quería analizar aquí, ministro. Usted me está diciendo que en el principio, la única razón que nos identifica más o menos al origen de todo que esto es verdadero, que muchas culturas como los asirios, como otros, narran, tanto los egipcios también, que se consideran uno de los más antiguos, narran del diluvio. Claro, porque yo te digo que todos ellos salieron de la Torre de Babel. Ajá. Cuando se separaron formaron naciones. Cada uno escribió, tenía su lenguaje diferente y cada uno tenía su escritura diferente. Entonces por esa razón es que ellos sabían la historia de la humanidad. Ellos sabían. Por eso le llamamos siempre, la gente dice, la gente pregunta, dice, ¿dónde se formó la cuna de la humanidad? No fue en China. No. Fue en el Medio Oriente que se formó la cuna de la humanidad. Es ahí donde nació la humanidad. Que Dios registra, inclusive en el libro de Génesis, capítulo 1, que cuando él cree, el capítulo 2, también que siempre se menciona el río Éufrates. Es uno de los nombres de la ubicación de ese lugar en el Medio Oriente, donde se ubica y se establece la cuna de la humanidad. Entonces, de esa manera nosotros entendemos que no es que Moisés haya escrito un libro porque le dio ganas de escribir.
En el tiempo de Moisés ya recién empezaba, ya existía Egipto como imperio. En el tiempo de Abraham no era Egipto un imperio. Egipto era solamente una nación normal. Se vuelve un imperio en el tiempo de Moisés. Más adelante, después de muchos años, como la Biblia lo dice, comienzan a aparecer los demás imperios. Grecia, Roma, pero ellos ya tenían la historia escrita desde el tiempo de la Torre de Babel. La tenían ya la información la llevaron hasta que aparecieron los imperios, pero todos ellos tienen una descripción cercana a lo que Moisés escribió sobre el Génesis, sobre la creación, sobre Adán y Eva, sobre el diluvio. Esos temas son los que más lo transmiten y hablan en su propio idioma. Amén. Usualmente yo sé que por qué tocamos este tema, porque esto es muy importante, es el punto, como yo le dije al ministro, del principio de todo entendimiento, es la palabra y el lenguaje. La comunicación es algo esencial. Acuérdense que sin la comunicación no hubiera habido naciones ni nada por el estilo, ni separaciones, pero es algo importante para poder comprendernos. Entonces, más o menos tocamos este tema, es para comenzar de origen, de exactamente de dónde sale. No vamos a decir exactamente de cuál punto abarca la razón, porque muchos se atribuyen a sí mismos, de aquí viene la verdad. Pero vamos a las verdades, no te basas solo a cuestiones personales. Como dice la Biblia, la interpretación bíblica no es personal, es de unión entre los hermanos. No es interpretación privada, correcto. Así es, o sea que cuando nosotros a veces escuchamos muchos comentarios, muchos argumentos, y nos dejamos guiar muchas veces por todo lo que dicen, pero nada por lo que nosotros leemos, porque cuando nosotros leemos y ubicamos el panorama bíblico como lo dice, lo describe uno a uno a paso, entonces nosotros no nos equivocamos, porque Dios nos está mostrando una huella, un orden de las cosas. Correcto, de ahí nos basamos a los orígenes verdaderos, de ahí nos vamos a los puntos exactos bíblicos. Entonces aquí estamos viendo bíblicamente de la Torre de Babel, de la confusión del lenguaje cuando era uno solo. Entonces yo dije, de ahí la confusión más grande de todo esto es atribuirse a sí mismo la razón. La cuestión es que cuando uno se atribuye la razón, como muchos gobiernos que han hecho, sabemos bien, no nos vamos a basar esa razón. Vamos a los estudios, tanto también arqueológicos, pensamientos independientes, como el ministro y mi persona, en lo cual yo tuve una conversación con él. Yo le dije, pero para mí el lenguaje de Dios, ¿quién lo sabe? Ese es un misterio que solo Dios lo sabe. ¿Y tú sabes cómo? Ora y verás que Dios te va a hablar. Sí, lo que tú dices es, en sentido de pregunta, ¿cuál es el lenguaje de Dios o qué idioma Dios habla? Bueno, ese es otro punto muy es una de las cosas que podemos decirlo. Ajá. Como hablamos, yo le dije a él, le argumenté mi punto de vista. Se supone que Dios le puso al hombre la boca para hablar y para darle nombre a los animales. El hombre tenía pensamiento y comunicación con Dios en forma verbal. Claro. En otras palabras, también tenía esa comunicación con sus demás hijos, con Caín, con Abel, luego más adelante con Set, luego viene la otra Matusalén, luego Enos. Todo ese lenguaje se mantuvo familia a familia con Noé, luego con los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet, todos ellos hablaban el mismo lenguaje, hasta que después, más adelante, apareció la Torre de Babel y Dios quiso confundir al hombre con una razón, para que el hombre no se pusiera de acuerdo en contra de Dios. O sea, es un punto que le estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasó más adelante? Abraham tuvo que mantener ese lenguaje de parte de Sem. ¿Por qué? En el Medio Oriente. Abraham hablaba el idioma, como les he mencionado, es el arameo. Entonces tenía que mantenerse su idioma que se transmitió de los antepasados, del tiempo de Sem, del tiempo de Noé y tiempo desde Adán. O sea, esa es la línea que sigue en relación al mantener el lenguaje. ¿Por qué Sem también entra en el asunto que Dios preservó esta descendencia por medio de Sem
Dios mantendría la promesa de que Cristo vendría, de que el Salvador vendría. Por esa razón también es que se mantiene el lenguaje y la comunicación del mensaje de Dios a través de todas estas generaciones. Increíble, pero cierto. La cuestión es que a veces si se perdieron y se entreveraron y se fueron y se esparcieron tantas lenguas, Dios simplemente a su linaje lo iba a cuidar porque iba a venir el Mesías. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que la palabra de Dios en verdaderamente tiene un orden cronológico, como lo estamos viendo aquí, y con los versículos bíblicos, desde por qué Dios destruyó a esa generación de Caín. Usualmente lo vemos en Génesis 6:7, al 8 y 14 también, que abundaba la maldad. Había una forma que ya venía ellos hablando, pero por medio de la heredad de Adán, porque eran hijos de Adán. Pero muchas personas dicen, no, que no era Caín hijo, sino de tal cosa. No se basan de informes sólidos, solamente escuchan por escuchar a otras personas, cuestiones apócrifos, literaturas no comprobadas y no edificadas bajo un fundamento sólido. Nosotros estamos bajo el fundamento sólido, que en verdaderamente la palabra de Dios ha sido escrita por el sentido del lenguaje para poder comunicarnos. Y entonces gracias a eso tenemos todos estos estudios. El que quiera seguir ciego, si quiere seguir ciego, yo a muchas personas les he dicho, aquí vamos con Biblia, con historia, con teología. El ministro es preparado tanto en teología, tanto como estudios de maestría. Él es un licenciado en psicología y cualquier cosa, el ministro está preparado hasta de más. Pero la cuestión es que la gloria no es para él, sino para Dios. Y tenemos bien también que hemos sido instruidos por ex sacerdotes católicos. Tenemos saludos también a Patricio, creo que es el que nos enseñó, pero sabemos bien que él nos instruyó en una forma de que él, sabiendo bien que lo que no le gusta a la religión es personas que saquen a relucir la preparación para los que van a venir. Entonces, cuando hay una preparación y un tema profundo, no me gusta. Entonces, de ahí lo cortan, lo corrompen. Entonces, le dan a elegir: ¿apoyas o te vas? Entonces, él dijo: yo voy a apoyar la verdad. Entonces, le damos gracias a esos valientes también. Yo había ilustrado más o menos. Yo había ilustrado algo más o menos que tal vez más adelante, pues, hermano. Sí, Juan Carlos tal vez lo pueda aquí lo vamos a enfocar. Ustedes pueden enfocar, no está presentado, sobre Adán, sobre Noé y sobre Abraham. Entre Noé a llegar a Abraham existió la Torre de Babel. Entonces, a través de la división, cada uno de los hijos de Noé, las demás descendencias después de Noé, que todos hablaban un solo lenguaje, que fueron confundidos, fueron a diferentes regiones. Los de Sem se quedaron en el Medio Oriente y los otros fueron dispersados hacia África y hacia Europa. Entonces es importante que nosotros visualicemos y entendamos de que todos los que fueron a África y a Europa llevaron conocimiento de lo que era la creación y de un diluvio universal, con diferentes nombres, con diferentes pronunciación, pero nombraron lo que ya está escrito en la palabra de nuestro Dios en nuestro idioma. Sí, una de las razones que nosotros tocamos este tema, porque tenemos aquí la base de todo, de lo que es la nueva civilización. Comenzó de los 3 hijos de Noé. Vamos a tener bien en claros. Sus nombres eran Sem, que era el hijo mayor, Cam, que era el intermedio, y Jafet, que era el menor. Esos son los hijos de Noé. Desde ahí donde basamos que viene nombrándose como un lenguaje del hijo de Noé, que era el mayor, que se llamaba Sem. Por eso se llama semítico, por la razón del hijo mayor de Noé. Y se mantiene entonces el lenguaje mismo. Y ese mismo lenguaje, como dice el ministro, porque Dios lo hace así, Dios lo hace para que lo que Él hace es tan puro, se mantiene este lenguaje.
Y a pesar que se separó, es como decir que yo trate de hablar en mi nación amada, que es Ecuador, dicen en quichua, pero ellos hablan español también. Muchas personas lo hablan en español, pero eso no les quita que el origen de su lengua sea el quichua. Pero ¿de dónde viene todo esto? Ya viene de lo que dice de la confusión de la Torre de Babel. Todos estos idiomas. Entonces, hay muchos más idiomas. Pero ¿por qué pasó todo esto? Porque el hombre en sí quería tocar, enorgullecerse. ¿Y cuál fue el error del ángel? Que verdaderamente que quería llegar hasta el trono y sentarse. El querubín, no era un ángel, perdón, era un querubín que era luz, supuestamente. Y esta fue una de las razones que el hombre hasta la vez sigue tocando cosas que no debería, y hay consecuencias. Dios ama su creación y Dios tiene preparado todo esto. Tiene algo cronológico para podernos entender y pruebas de que verdaderamente Sem es el lenguaje primerizo, porque el idioma griego con otros idiomas son casi similares con el idioma que fue traducido la Quinta Séptica. ¿Cuál era? El Septuaginta. El Torá. Septuaginta. Y esto viene escritos, y tú vas a ver una similitud entre todos esos escritos. Así como esas rayitas, lo único que dice que se altera es una raya más. Entonces, pero la similitud es igual. Nos da a entender que el origen de los idiomas y la escritura abarca casi alguna similitud en los primeros, en el Medio Oriente. Si tú te vas a ver, entonces eso tú vas a escudriñar bien que tiene una similitud todos esos lenguajes. Entonces hay pruebas en todo de decir que no, eso no es el lenguaje, que el chino fue primero. Yo le digo, chino estamos casi sin poder ver porque los ojos son muy chinos. Yo le dije, pero la razón está aquí. Y está en los Wikipedias, que ellos mismos se contradicen porque son hipótesis, y la única verdad que verdaderamente se ha prevalecido es la Biblia. Entonces narra sus orígenes, narra de lo que verdaderamente pasó y los apoya. Los mismos otros que son enemigos de lo que fue el linaje de Sem, los apoya porque ellos dicen sí existió un diluvio. Entonces ellos no van a decir que no existió porque ellos mismos lo tienen escrito en sus libros sagrados. Entonces, claro, hasta los musulmanes tienen ideas de lo que es el diluvio. Tienen conocimiento en el tiempo de Abraham. O sea, lo mencionan a Abraham, mencionan a Jesús, hablan temas como el infierno, hablan. Sí, bueno, usualmente sabemos bien que esta grabación es para ilustrar más el conocimiento bíblico, y de ahí vamos a tocar unos temas más profundos. Y esto es para comenzar a escudriñar la palabra de Dios, no solo con pruebas de lo que avanza la palabra de Dios es suficiente, sabemos bien, pero hay gente, como dicen, tan cerrada que en verdad dice quiero más. Entonces nos avanzamos a otras pruebas de linajes, a base también de lo que es estudios, de los Wikipedias, también aparte de esos estudios de, como le dije al ministro, históricos, de National Channel, y otras historias más profundas, que es parcial. Ahora, lo que mismo a veces se defiende de su interpretación muy torpe, por eso dice la interpretación de la Biblia no tiene que ser privada para que no te entorpezcas en tu vano conocimiento. Y eso está escrito en muchos versículos bíblicos, y lo leemos en Romanos y en muchos otros. La razón por qué la palabra de Dios lo dice. Porque verdaderamente nosotros tenemos que estar preparados para lo que ha de venir. Entonces, si nosotros mantenemos cegados, siempre va a haber alguien más que te va a meter un gato, te va a vender un gato por liebre, como yo le digo a muchos. A veces un gato ahí que diciendo miau y tú sigues creyendo que es un conejo. Lo que nosotros entendemos, especialmente de hace tiempo, es que la palabra de Dios se defiende por sí sola. Muchas veces nosotros no buscamos cómo defenderla. Lo único que es cierto que cuando uno no la ha leído, la Biblia nunca le han dicho a usted léala. Cuando Cristo dijo sí, siempre escudriñad la Escritura, porque vosotros parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, en Juan 15:39 dice así. Entonces, ¿qué pasa?
si usted nunca ha leído la Biblia, si no sus abuelos, si sus tatarabuelos, nadie ha leído la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que cuál es la opción que usted tiene? Escucharle a todo al mundo, escuchar videos, saber si es, las críticas, y muchos de ellos nunca llegan a la verdad porque nunca han leído la Biblia. Nunca han hablado, nunca han escuchado la opinión de los demás, y siempre se han basado en su criterio propio. O sea, la palabra de Dios nunca busca, nosotros podemos buscar la forma de defenderla. Ella sola por sí se defiende. Así es. Así que nosotros, aunque busquemos otros criterios humanos, Dios lo confirma a través de la arqueología, lo confirma a través de la historia, y la misma Biblia que habla de lugares, fechas y nombres, todo eso se lo encuentra en la arqueología. Son pruebas exactas y claras, y no necesitamos nosotros en sí tratar de defenderla, sino en sí descubrimos la verdad que ya está escrita. Hay cosas que también tienen curiosidad muchas personas, ministro. Quisiera arrancar con eso también para poder ilustrarnos. Muchos dicen, entonces, el lenguaje paleo-hebreo, o lo que le dicen paleo, ¿qué es lo que significa el paleo? Tú te refieres al lenguaje paleolítico. Paleolítico. Esa palabra es muy usada cuando uno trata de buscar especialmente información sobre tiempo de la antigüedad. Correcto. O sea, ¿qué ha pasado en la antigüedad? Correcto. En lo cual muchos han dicho, entonces, ¿qué significa paleo-hebreo? Ahí es donde yo le voy a apoyar con ese punto, más o menos, en lo cual es el hebreo ya modificado. Entonces, como dice, modernizado. Entonces, a veces faltaban los puntos de separación. Pero la palabra de Dios ya fue escrita en una forma que a lo mejor muchos, los que estaban ya ahí y tenían esa relación con Dios, ellos sabían bien de lo que se trataba. Pero, como dice, nació este lugar donde fue escrita en Alejandría, muchas otras cosas que se fueron añadiendo para poder entender, y hubo una discusión entre los judíos que no querían aceptar ¿cómo se llama? Ciertos libros. Ciertos libros, en lo cual, ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso tenemos que saber que la base de nosotros es una palabra no adulterada, igual como lo que le digo, la iglesia tradicional alteraron con libros apócrifos de origen desconocidos, en lo cual sabemos bien que todo este lenguaje tiene orígenes, y si no son inspirados por Dios, te vas a confundir, le vas a llevar a la persona a la perdición. Por eso la palabra de Dios tiene un origen de donde viene de Sem, y la razón por qué fue arrasado la descendencia de Caín, y por qué no fue la descendencia de Caín, siendo que en Caín creo que fue el mayor después de Abel, si no me equivoco. ¿Por qué Caín no fue nombrado en esa situación o no fue salvado? La razón fue, lo explica la Biblia, por la maldad en su corazón y en el mundo. Y claro, mató a su propio hermano. Y después vino el descendiente, porque vio tanta maldad, Adán, dice, y se encontró con su mujer y creó a su hijo llamado Set, donde viene ya el linaje de Nos, y de ahí viene el linaje de Noé. Entonces de ahí, del linaje de Noé, es donde ya Dios dice, no, hasta aquí llegamos, ya me hicieron, ya dicen aquí, ya tanto de esto. Se cansó el Señor, vino el diluvio, y de aquí vienen las 3 generaciones, y la base fundamental del conocimiento de idioma ha clarificado ya y separado, y concreto ya puesto ese sello semítico en la Torre de Babel, porque de ahí se separaron, pero de ahí ya se identificó con un lenguaje que comenzó, que era el semítico, si no me equivoco, ministro. Se mantuvo siempre. Se mantuvo ese lenguaje. Pudo haber existido cualquier cosa que yo haya inventado, entonces cualquier lenguaje que yo haya puesto, y después calo mi grupo y comienzo y hago una civilización con eso, se separaron ahí. Eso fue lo que pasó, y por eso son los lenguajes tan esparcidos y tan culturales y tan otras cosas, que por falta en verdadmente de esto
usualmente yo puedo decir de la altivez del hombre, pero Dios supo y separó a esto. Y la razón por qué vino Jesucristo, de ahí donde termina todo esto, el lenguaje mundial, porque Jesucristo vino a ser la luz del mundo. Y la razón por qué Jesucristo vino a hacer la luz del mundo, en la Biblia misma lo dice, ya no hay ni judío ni griego, sino para el mundo entero. Y por eso que ahora la Biblia fue a veces bloqueada muchas veces por una tradición que quiso cegar a la humanidad, y eso está escrito en historia. Entonces, la razón por qué, ellos tendrán muchas razones, pero una vez que fue traducido este libro, fue lámpara a los pies de aquellos que luchan su verdad. Gloria a Dios. Ministro, con esto damos gracias a Dios especialmente, y esperamos que nosotros, pues, si haya sido de edificación y de conocimiento de la palabra de nuestro Dios para beneficio de su vida. vamos a orar. Deseamos que el Señor los bendiga. Sí, vamos a orar ahorita para despedir este tiempo. Ministro, llévenos en oración para que terminemos este tiempo, y que sea la próxima semana o puede ser de aquí para sentar estos estudios más profundos un tiempo. Pero vamos aquí a sacar más exposiciones. Puede ser cada semana, o puede ser cada 3 días, o puede ser cada día, como Dios nos ponga en el corazón, para poder, nos comenta, para poder saber qué verdaderamente ustedes quieren saber, para estudiar más profundo, con palabra de Dios, historia y todo lo que Dios manda, para poder que esta mente salga a la luz. Bueno, Amén. vamos a orar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos, Padre, porque tú eres bueno, tu misericordia para siempre, nos haces ver la luz del nuevo día, la oportunidad cada mañana. Padre, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, guiándonos cada día a través de Jesucristo. Cualquier cosa que haya en nosotros, pensamiento, palabra u obra, Padre, que nos te agrade, límpiala de nosotros en la sangre preciosa de Jesucristo. Gracias porque nos has provisto el pan de cada día. Gracias, Señor, porque tú tienes el poder sobre todas las cosas. Gracias por tu palabra, Señor, que es lámpara a mis pies y luz a mi camino. Permite que nuestros amigos, compañeros puedan, Señor, cada día dedicarse a escudriñar las Escrituras, como Cristo dijo, que a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Sí, Queremos, Señor, en el nombre de Jesús, que nuestros amigos cada día se encaminen en Cristo Jesús a través de su palabra. Te damos gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendición. Que Dios me los bendiga. Taita cuna, pan y cuna. Dios bendiga.